Yo creo que responsablemente es una discusión que hay que dar. ¿Cuáles son los usos prioritarios de un recurso que no es escaso en Argentina? Es escaso en todo el mundo, en todos los países que no tenemos la maquinita de fabricar dólares, que solo la tiene Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se ha hablado mucho. Entonces yo digo que la discusión es importante y me parece mucho mejor planteada que a nivel de voy a abrir el cepo, voy a cerrar el cepo. ¿Qué quiere decir? Porque Argentina hay un momento de naturalizando esta cuestión del cepo, pero la verdad que no existe cepo porque importamos, giramos utilidades, pagamos los vencimientos externos y además le vendemos dólares a la gente que quiere. La verdad que no existe cepo porque importamos, giramos utilidades, pagamos los vencimientos externos y además le vendemos dólares a la gente que... Bueno, no existe cepo, le decía Axel Kicillof a Marcelo Longobardi. Marcelo Slotoviazda, entre los Marcelos se entienden, ¿no? ¿No existe cepo? Y da la sensación de que sí. Pareciera, lo que no quieren ¿no? es llamarlo así, o prefieren llamarlo restricciones. ¿De qué se trata? Vamos a saludar a Pablo Witch. Gracias por haber venido, Pablo. ¿Qué tal? Buenos ¿Todo días. bien? ¿Cómo están? Muy bien, por favor. ¿El cepo existe o es una sensación de cepo? Bueno, si el cepo no existe, estamos ante un problema más psicológico, porque de repente se habla de que es una irresponsabilidad sacar el cepo de una. Entonces estamos hablando de alguien que no existe. Es como que tenemos un problema de que pensamos en gente que no está, digamos. Yo creo, sinceramente, que cuando uno mira las variables, más allá de la parte política que no nos metemos porque no es nuestro expertise, pero cuando uno mira qué pasa con la economía y se pone a mirar qué pasó antes del cepo y después del cepo, uno empieza a ver que hay números y hay actividades que muestran una consecuencia después de que se tomaron estas medidas, con lo cual si existe o no existe, es simplemente mirar las consecuencias. Es como cuando uno en su casa con algún tipo de relación dice, ¿hay problemas o no hay problemas? Y a ver, si hacemos todos los días lo mismo, pero las cosas son diferentes, bueno, hay algo que está ahí metido en el medio, digamos. Sí, claro. Entonces, claro. Ahora, a raíz de esto, naturalmente empezaron los economistas de los distintos candidatos a hablar de si se puede sacar rápido el cepo, si no se puede sacar rápido. ¿Qué hay detrás de esto? ¿El cepo es consecuencia de un montón de cosas o hay un montón de cosas que son consecuencia del cepo? Sí, a ver, la economía argentina, la historia argentina, esto que decía el ministro de Economía, el problema de los dólares es un problema que tienen todos los países. Todos los países que son muy dependientes del dólar, digamos. Cada país tiene su moneda que la utiliza y se maneja con esa moneda, y después internacionalmente tenemos, bueno, para el comercio exterior y demás se usa el dólar. El tema ¿cuál es? Cuando tu moneda no termina siendo confiable para los ciudadanos, entonces uno busca otra moneda y obviamente Argentina, como cualquier otro país que no es Estados Unidos, no puede imprimir dólares. Entonces Argentina tiene una característica particular que muy pocas otras economías la tienen, que es una dependencia grande de una moneda que no es la propia. Sí. Entonces eso es lo que hace que cuando se empiece a ensuciar un poco la economía, empieza esta gran historia que tuvimos siempre de la restricción externa, que tanto se habla que es simplemente que se necesitan más dólares de los que hay dando vueltas, que la generación genuina de dólares es básicamente la balanza comercial, cuando nosotros le vendemos más al mundo de lo que el mundo nos vende a nosotros. Sí. Entonces, uno empieza a mirar algunos números y se empieza a dar cuenta que esto está faltando, y cuando uno lo va a buscar no lo encuentra, entonces empieza, bueno, como cualquier bien escaso, empieza a subir el precio, claro, y empieza a afectar. Ahora, Pablo, la intención era recuperar dólares. Se habla de un nivel de reserva un tanto mejorado, digo, del que veníamos teniendo. Sí. ¿Se logró el objetivo? Porque al principio parecía que por más que existía el cepo, un cepo todavía mucho más cerrado que el de hoy, ¿no? Que recordemos cuando no se podía directamente comprar dólares para el ahorro, ni siquiera con autorización de la FIP ni nada. Y sin embargo, no se movía la aguja de y el tema es ver, bueno, justo el día de ayer subieron mucho las reservas por esta emisión de bonos que realizó el gobierno. Ayer también emití IPF, con lo cual la semana que viene vamos a ver que vuelven a subir un poco más las reservas, con lo cual eso provee de dólares. El tema es ver también mira, las reservas se mantienen. Bueno, eso uno puede decir que es bueno, que se mantengan. Ahora, ¿a base de qué se mantienen?
y uno empieza a mirar, bueno, no se puede, los importadores tienen un 16% más o menos de las reservas, se cree que son importaciones que ya están hechas, o sea, ya trajimos los productos a la Argentina, pero el productor no las puede pagar, no le dan los dólares para pagársela al proveedor de afuera, sí. Con lo cual estamos endeudados, los privados están endeudados, la industria está endeudada. Entonces, no pudiendo importar, no pudiendo comprar los dólares que uno quisiera. O sea, tenemos una parte de los ciudadanos pueden comprar dólares, no todos los que... Sí. Entonces, cuando uno mira cómo estamos bien, pero atados por todos lados, y bueno, ya es un tema más de política, decir si estamos, realmente sirvió o no sirvió. Se estabilizó un poco las reservas, igualmente las reservas estaban en 46.000 millones igual estamos por debajo dólares y ahora estamos en 32 y estamos festejando esto. Claro. Ahora, para la economía del día, porque está bien lo que decís vos, los economistas entienden que está todo atado con alambre, esta es la verdad. Ahora, para el ciudadano común, lo que puede percibir también es, al final no estalló la economía como creían, como muchos decían que iba a estallar, el dólar no se fue a 50 como decían que se iba a ir. Hay un operativo de contención que hizo Axel Kicillof que evidentemente le está dando resultados entre comillas. Sí, ¿no? Digamos, tanto por el lado de Kicillof, Ministerio de Economía, como Vanoli del Banco Central, lograron cierta estabilidad. Ahora, si vamos... estabilidad en crisis, pero estabilidad por eso, en fin. a ver, cuando uno habla, no estalló todo por el aire. Si vemos algunos sectores de la economía, podemos ver, por ejemplo, escrituras en la ciudad de Buenos Aires, que representa un poco el mercado inmobiliario nacional, pero bueno, escrituras en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se desplomó el mercado inmobiliario. Cambiemos, bueno, vamos al mercado automotor. Se desplomó el mercado tanto de producción como de venta, las dos cosas. Sí. Vamos a, no sé, el saldo turístico, que se refiere a cuántos dólares dejan los turistas que vienen a Argentina y cuántos dólares gastamos nosotros afuera. Eso siempre históricamente tuvimos un saldo a favor, como que quedaban más dólares acá de los turistas de los que nosotros dejábamos cuando viajábamos por el mundo. Bueno, desde 2012 está haciendo al revés la balanza. Vienen más turistas a la Argentina, pero los dólares no aparecen. ¿Y por qué? Y porque en el camino desde la habitación del hotel hasta la casa de cambio hay un montón de pasos en los cuales te dicen te doy más pesos por esos dólares o esos euros que tenés, con lo cual hay muchos sectores que se ve que hay un deterioro. Ahora, Pablo, insistiendo en esto que dice Tato de lo cotidiano, ¿en qué le afecta? ¿En dónde se ata la inflación, el nivel de inflación? Por especulación, por lo que fuera, especulación en los precios, el tema de las restricciones y qué es lo que se puede esperar para lo que queda de este año en medio de elecciones, cuando muchas veces contener es lo más difícil, ¿no? En un año electoral, sí, bueno, todavía no se sabe bien quién va a ser el candidato. Yo creo que donde más se va conteniendo, que en eso uno ve las estrategias que tiene cualquier gobierno, ¿no? Puntualmente el nacional. Pero uno dice, para ir bien a lo puntual, este tema de, por ejemplo, la industria automotriz, está parada. Bueno, crear planes de contención para que ese parate no signifique despidos. Entonces, esa es una herramienta que está usando el gobierno y todas las, digamos, los planes repo, etcétera, etcétera, para evitar los despidos. Pero bueno, eso es una cosa que estamos generando un problema por el lado del cepo y por el otro lado tratamos de generar la solución. Bueno, uno es como que está todo el tiempo atacando por un lado y por el otro, por un lado y por el otro. ¿Cuánto puede durar eso? Y lo fuerte que tenga el gobierno para ir ajustando las tuercas e ir conservando. En el momento en que una cosa se te va de pista, se te puede ir de pista todo. Entonces, a lo que voy es más allá de... Uno no puede ser tan fatalista decir esto de todo va a volar por los aires, ni todo está perfecto, me parece. Lo que sí se está demandando una cantidad de energía de todos los sectores, tanto desde el Estado y desde las empresas que tienen que estar, bueno, dando... digamos, haciendo malabares a ver qué posibilidades se da, desde los gremios que tratan de decir, bueno, tratemos de mantener el empleo, pero además también tenemos que tratar de mantener el salario, que el año pasado el salario real también cayó. Entonces, hay toda una demanda tan grande de energía que uno dice, bueno, podría estar ordenado de otra manera y poder enfocarnos sí en la inversión, sí en la producción, sí en el empleo. Vos hablabas recién del sector automotriz, de las escrituras, lo que es el mercado inmobiliario. Bueno, exactamente. Ahí se ve un poquito cómo va siendo, tenemos ventas de autos y las escrituras de la Ciudad de Buenos Aires. Fijémonos cómo fue cayendo. Estos son indicadores que están directamente vinculados al cepo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, ahí vemos, por ejemplo, el primero que son las ventas de autos. Bueno, esto tiene que ver más con
con que antes tenemos el dólar que está planchado, si queremos, y tenemos inflación avanzando. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esas situaciones? Nos ponemos a comprar cosas. Sí. Entonces, el que puede se compra una casa, el que puede se compra un auto, el que no le da ni para la casa ni el auto, cambia la heladera, cambia la tele, y así pasa que compramos bienes. Bueno, cuando se empezó a poner, cuando se empezó a ver que esto pasaba mucho en el mercado automotriz, ¿se acuerdan? Empezamos con el tema de el impuesto a los autos, que como siempre, como todos los impuestos, no se tocan los pisos. A medida que sube por la inflación el precio, entran más autos. Claro, al principio era para autos de lujo, después terminó siendo para la enorme mayoría de los Exactamente, porque como no tocan el piso, todo sigue subiendo. Igual entonces entran los autos. Claro. Y cuando uno dice, cuando uno escucha por todos lados que este impuesto no es muy lógico, no debería estar, entonces todos dicen, bueno, ya se viene un cambio de gobierno, capaz que lo sacan, ¿por qué me voy a comprar un auto ahora que voy a pagar un impuesto enorme si capaz el año que viene no tengo, aguanto un poco más? Entonces todo eso va golpeando el lado de la demanda de autos. Claro. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo Bajó cayó. muchísimo en los autos. Bueno, el Sí, mercado igual, ojo, inmobiliario... el año, para ser fiel a los datos y tampoco hacerlo tan estrepitoso, el 2013 había sido un año excepcional para la venta de autos. Casi 1 millón de autos, que es algo que en Argentina no sucedía. Bueno, estaría bueno que haya también caminos para que vayan tantos Sí, autos, ¿no? para eso te iba a decir. Infraestructura para que no se pueda... No se sostiene con esta infraestructura 1 millón de autos por año, era una locura. No, totalmente. Pero bueno, sí, hay varios ejemplos. Ahí teníamos también otro, el de, bueno, cómo cayó el mercado inmobiliario, ya lo habíamos visto, que es un gran tema. El saldo comercial también, la balanza comercial, cada vez, seguimos por suerte con saldo positivo, pero cada vez viene siendo más chiquito, digamos. Sea quien sea el próximo ministro de Economía, va a tener mucho trabajo, ¿no? Y va a ser bastante delicado. entretenido, va a ser un ejercicio bastante entretenido para ustedes, para los economistas, para nosotros va a ser un Sí, porque además durísimo. cualquiera sea de las decisiones que se tomen a partir del próximo gobierno, ya sea salir paulatinamente del cepo o no, o mantenerlo, digo, esa toma de decisiones va a tener un costo. Claro. Sin lugar a dudas. Por supuesto que sí, Porque, pero bueno... digo, algo tienen que hacer. Todos hablan de bajar el mínimo no imponible de ganancias o sacar el mínimo no imponible de ganancias, de sacar el cepo, que algunos hablan de al otro día de ganar las elecciones, otros dicen que durante los siguientes 3 meses. Sí. Pero lo cierto es que cualquiera sea la decisión que se tome va a tener un costo. Toda decisión siempre tiene un costo. Lo que es importante es, y esto que se interprete del lado de economía y no de política, es que las economías de mercado, digamos, se basan en un principio que es la confianza. La confianza, porque eso ayuda a generar las expectativas. Entonces, si no tenemos, una cosa es generar la confianza y otra cosa es forzar a que las cosas pasen. Claro. Bien. Entonces, si yo tengo que estar todo el tiempo pensando que la gente no va a confiar en lo que hago, entonces tengo que estar todo el tiempo tomando una medida y otra contramedida, entonces ir conduciendo las cosas como si fueran, no sé, como los chicos o como los caballos que les ponemos para que no vienen al costado. Si uno va generando confianza, bueno, las cosas se manejan de manera distinta. Pablo, gracias. Por favor. Nos vemos prontito.